Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Argentina, con Ricardo López Gotti, para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hemos pasado por etapas espeluznantes del siglo XX, especialmente las más conocidas de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah, etc. Pero lo que estamos viendo es que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, el panorama tampoco era tan idílico, ¿no? Hemos visto cómo otra vez se movían poblaciones de un punto al otro, se trataba de recuperar las propiedades y los bienes expoliados, cosa que no fue tan sencilla y sigue siendo difícil. Y lo más importante, digamos, por la planificación y por la repercusión política, ha sido que una vez que la Unión Soviética recuperó la tierra invadida por los nazis, pues no se quedó allí. Mucha gente dice, gracias a los soviéticos se acabó con el nazismo, pero también hay que decir que en alguna medida los reemplazaron en muchos países, ¿no? Así es. Vamos a tomarnos un tiempo para analizar el periodo de la posguerra, los años inmediatos, porque ya ha transcurrido tanto tiempo que la conocemos a grandes rasgos. Y vamos a detenernos un tiempo para ver cómo se fue constituyendo todo el bloque soviético, porque hemos prestado mucha atención a uno de los gigantes totalitarios, la Alemania nazi. Hemos dedicado un tiempo a la Unión Soviética, pero ahora vamos a ver cómo es que el otro coloso totalitario empieza a crecer, que fue la Unión Soviética, a expensas de Europa Oriental. Y cómo es que se va reconfigurando todo el mapa geográfico, político y social de la Europa que sale de la Segunda Guerra Mundial, con lo que vos mencionabas, que era el traslado de personas, las deportaciones masivas, y cómo es que además se va implantando todo un sistema paulatinamente, un nuevo sistema social y político. Los primeros años, la Unión Soviética con Stalin no solo recupera el territorio soviético ya en 1944, sino que, primero, recupera aquello que había conquistado gracias al pacto Ribbentrop-Molotov de agosto de 1939, es decir, la nueva frontera que la Unión Soviética había establecido con Polonia, a la cual había quitado toda su parte oriental, anexada formalmente a la República Soviética de Ucrania y a la República Soviética de Bielorrusia. Los nuevos repúblicas soviéticas de los tres países bálticos, a los cuales invade en 1940, Lituania, Estonia y Letonia. ¿Cómo es que la región de Besarabia se constituye como República Soviética de Moldavia? Y además de eso, va a ir ocupando lentamente, primero en forma militar, expulsando a los alemanes en el transcurso de la guerra, y luego cómo es que establece una tutela sobre Europa Oriental. Sobre todo, esto está bastante claro en Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Bulgaria, es decir, aquellos territorios que o bien habían sido enemigos en la Segunda Guerra, que habían sido parte del eje, como fueron Hungría, Rumania y Bulgaria, pero otros que, como el caso polaco, que directamente se va a cambiar la frontera y además va a tener una fuerte presencia soviética hasta 1989, cuando el sindicato Solidaridad logra ganar las primeras elecciones libres y logra tener una presencia parlamentaria. Pero bueno, vamos de a poco con esto. Primero, ¿cómo es que llega a tener esa tutela? Bueno, cuando el ejército soviético empieza a avanzar contra la Alemania nazi en los años 40, hacia el fin de la Segunda Guerra, el ejército soviético se queda con una fuerte presencia, no solo en parte de Alemania, lo que después va a ser Alemania Oriental, sino también en Polonia, en Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, porque había que restablecer el orden en esos países, pero también tenemos que tener presente que los partidos comunistas locales
siempre fueron instrumentos de la política exterior soviética. Nunca fueron partidos simplemente con una ideología, sino que siempre fueron instrumentos de la política exterior soviética. Y en ese sentido, estaban dirigidos por Moscú en cuanto a sus líneas de acción. Los nuevos gobiernos que se establecen tras la derrota alemana siempre van a tener la presencia de miembros del Partido Comunista en los gabinetes, no en lugares menores, sino en lugares muy estratégicos. Uno va a ser un clásico que es el Ministerio del Interior, porque era aquel que controlaba las fuerzas policiales, a las fuerzas del orden, y que además tenían acceso a los archivos, ¿no? Todo lo que era el registro de las personas. Por otro lado, siempre tenían el ministro de Defensa, porque se entendía, con cierto criterio, que siempre es mejor tener un miembro del Partido Comunista que tenía una buena relación con el ejército soviético. Y por otro lado, los ministros de Agricultura, porque se comenzó la política de reforma agraria y en general con el reparto de las propiedades que habían sido de alemanes o de colaboracionistas de los nazis, de modo que iban generando también una red de clientelismo muy importante y que le iba a dar un rédito electoral y político. Entonces, en principio tenían estos tres lugares en los distintos gabinetes. Se formaron gabinetes de coalición después de la Guerra Mundial, en los que, además de estar el Partido Comunista, había partidos socialistas, socialdemócratas, partidos que no habían estado comprometidos con la ocupación. Es decir, no había partidos de carácter nacionalista, sí pequeños partidos liberales o partidos de los campesinos, partidos agrarios, que eran muy comunes en el centro de Europa en el periodo de entreguerras. Entonces formaron grandes frentes de coalición y esto dio origen a la denominación de democracia popular, que significaba que no era la democracia liberal en la cual había una competencia de partidos, que había una limitación del poder, sino que la democracia popular era un paso previo, un paso intermedio hacia el socialismo. Es decir, que el país socialista por excelencia era la Unión Soviética y esta democracia popular era un gobierno de coalición de partidos comunistas con pequeños partidos burgueses en un camino hacia el socialismo. En principio, vamos a ver que esta tutela soviética va a significar lo siguiente. En Checoslovaquia se va a reinstalar como presidente a Edvard Beneš, que había sido el presidente antes del Pacto de Múnich de 1938. Él estuvo en el exilio en Londres durante toda la guerra, constituyó el gobierno checoslovaco en el exilio, y Edvard Beneš, cuando vuelve a Checoslovaquia, lo va a hacer desde Moscú. Él hace un viaje desde Londres hasta Rusia y él vuelve en tren desde Moscú hasta Praga, llevado en un tren blindado por el ejército soviético, y en ese viaje en tren es anoticiado de que la región de Rutenia, que era la más oriental de Checoslovaquia, iba a ser cedida generosamente al régimen soviético. Lo cual a Beneš, evidentemente, no podía decir nada porque lo estaban llevando en tren y tampoco tenía mucho interés en esa región tan oriental y tan desconectada cultural y políticamente con lo que era el resto de Checoslovaquia. Eso él lo acepta y va a formar un frente de gobierno, lo que se llamaba el Frente Democrático, con otros partidos. Lo mismo va a ocurrir en Polonia. Ahí se daba la siguiente discusión. El gobierno polaco en el exilio había reclamado a Stalin por la matanza de Katyn. Y tampoco ese gobierno polaco en el exilio reconocía la frontera establecida por el pacto Ribbentrop-Molotov, con lo cual se genera una discusión entre ese gobierno en el exilio en Londres con la Unión Soviética, y por ello la Unión Soviética admite que algunos miembros de ese gobierno polaco en el exilio en Londres se sumen al gobierno, pero los va a ir aislando paulatinamente. Polonia era una pieza esencial para la estrategia soviética porque tenemos que tener en cuenta que en los primeros años de la posguerra se creía que podía haber una nueva revancha alemana. Es decir, así como pudo resurgir de la Primera Guerra Mundial,
también podía ser lo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese fantasma alemán también estaba muy presente en los primeros años de la posguerra, en los años 40. Entonces, Polonia era una pieza esencial, porque era la zona de amortiguación entre Alemania y Rusia, de modo que Polonia era una pieza clave que tenía que estar bajo la tutela soviética, no podía darse el lujo de que quedara fuera de su área de influencia, y de hecho esto había sido reconocido por los occidentales, tanto por Churchill como Roosevelt, en las distintas conferencias que tuvieron durante el transcurso de la guerra, que Polonia iba a tener un 90% de influencia soviética, aunque pedían que ahí hubiera elecciones libres. Estas elecciones en realidad se van a dar en 1946, pero van a estar completamente manejadas por el Partido Comunista, que tenía el respaldo ya sea del ejército soviético como el manejo de las fuerzas policiales. En los otros países, Hungría, Bulgaria, Rumania, ahí la situación era distinta porque esos países habían formado parte del eje, de modo que no se los podía mirar con la misma contemplación que hacia Polonia o Checoslovaquia. Y lo que vamos a encontrar es que los líderes comunistas que se van a implantar en esos países eran líderes que habían vivido la mayor parte de su vida en la Unión Soviética, no en sus países de origen. De modo que estaban absolutamente desconectados con la población y que habían sido trasplantados. Por otro lado, eso le permitía algo muy fácil a Stalin. En cualquier momento se podía deshacer de ellos. Y esto lo podemos ver claramente cuando lo contraponemos a la Yugoslavia del mariscal Tito. El mariscal Tito pudo formar un partido comunista propio que le respondía absolutamente a él en el transcurso de la Guerra Mundial. De modo que no había elementos que le obedecieran directamente a Moscú dentro de su propio partido, con lo cual era leal a Tito y no a Stalin. Entonces, vamos a ver que lentamente se va a ir formando esto. Recién en 1948 vamos a ver que ya queda clara la división con la cortina de hierro de los dos bloques. Pero entre 1945 hasta el 48 es un periodo intermedio en el que hay una suerte de coexistencia entre elementos democráticos y los partidos comunistas locales, que además utilizaron un arma muy eficaz como propaganda y como forma de purga contra aquellos elementos políticos a los cuales no les resultaba tolerable, que era acusarlos de haber colaborado con el nazismo o el fascismo durante la guerra, lo cual era muy fácil porque podían inventar una causa. Esto tenía mucha práctica los soviéticos, de modo que muchos líderes democráticos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Polonia como en Checoslovaquia, vieron muy reducido su margen de acción, y los partidos socialistas y socialdemócratas fueron anexados por la fuerza por los partidos comunistas, de modo de no tener ningún rival de izquierda que pudiera suponerles una competencia en su propio electorado. Pues un capítulo esencial para ir comprendiendo lo que luego veríamos ya en sucesos históricos que algunos recordamos de rebeliones dentro de ese bloque soviético, el levantamiento de Hungría en el 56, de Checoslovaquia en el 68, y los más jovencitos el surgimiento de Solidaridad en Polonia. Ya para los recién nacidos, la caída del comunismo en el año 91. Pues hasta entonces tendremos muchos capítulos que desglosar y esperamos volver a contar contigo la semana que viene también. Bueno, muchas gracias, hasta la semana próxima y como siempre, gracias a Radio Sefarado.